Le damos la bienvenida al asambleísta Abedrabo y le preguntamos cuáles son sus impresiones primeras del dictamen de la Corte Constitucional que acepta el juicio político, admitiendo sustancialmente en lo que tiene que ver con el presunto delito de peculado. Jimmy, muy buenos días para ti, para el país entero, de manera especial para la provincia de Bolívar, también muy afectada por este invierno a la cual represento. Bueno, sí, nosotros vimos cómo se desarrollaba el tema del fallo del dictamen de la Corte Constitucional. Vemos que se ha actuado en derecho, que es lo importante. Vemos que es un tema que tuvo el mismo tratamiento que tuvo en otros fallos. Ejemplo en el tema de Jorge Glass, ejemplo en el tema de Jorge Yunda también. Y lo interesante en este momento es todo lo que se venía diciendo en relación o especulando en relación a este dictamen. Bueno, si es que bien ahora la Corte Constitucional ha emitido este fallo que es de inmediato cumplimiento, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional tiene la obligación en 3 días de ser notificada dentro de la misma y ella lanzar un proceso enmarcado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este procedimiento, que es el mismo que se maneja en otros juicios políticos, irá a la Comisión de Fiscalización, la misma que tendrá que sustanciar esta causa, y ahí los interpelantes, los ponentes de este juicio, podrán enmarcar y ver si es que se puede demostrar, ¿no es cierto? Porque esto, hay que también decirlo, Jimmy, es una garantía del debido proceso que tiene que ser respetada, ¿no es cierto? Demostrar en las causales estipuladas en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, que es en el caso del delito de peculado. Bien lo mencionó el fallo de la Corte Constitucional, se omiten en el tema de los otros delitos y se especifica solo en el tema de peculado. Si bien en las páginas del dictamen lo determina que el presidente podría actuar como coautor, ¿no es cierto? Porque dice que él podría haber conocido, ¿no es cierto?, sobre los casos de ellos. Incluso hubo un informe especial de la Contraloría General del Estado que hubo alertas necesarias dentro de la misma y que los contratos, ¿no es cierto?, se siguieron dando, en este caso en el tema de Flopec. Entonces, esto es bastante preocupante. Vemos que está involucrado el círculo cercano del presidente de la República y ahora el presidente de la República tendrá que ir a la Asamblea Nacional. Ya no es una opción, es una obligación, ¿no es cierto?, a la cara al país, e ir a la Asamblea Nacional y demostrar, en este caso, si es que se dio o no en esto. Con cargas de la prueba son 30 días en el cual se pueda demorar. Una vez emitido un informe por parte de la Comisión de Fiscalización, esto se conocerá en el Pleno de la Asamblea y se necesitará una mayoría de 92 votos en el caso de si se quiere una censura y destitución del presidente de la República. En el régimen democrático es la primera vez que se llama un juicio político a un presidente de la República. Dentro de la misma, yo creo que es importante ahora transparentar los temas, no para la Asamblea Nacional, no para las bancadas y los partidos políticos, sino para el país entero, que hoy necesita respuestas, Jimmy. Claro, a ver, indiscutiblemente el camino democrático se ha dado, se han agotado todas las instancias y se siguen agotando, eso no hay ninguna discusión. Mi pregunta es, ¿no cree usted que como antecedente llamar a juicio político a un presidente de la República apelando a la figura del peculado pone un poco en la picota a próximos presidentes o anteriores presidentes como corresponsables de presuntos delitos cometidos por sus colaboradores? Y mañana pasado la Asamblea, voy a poner un ejemplo adelantándome en el tiempo, supongamos que lo sucede el doctor Borrero, por alguna situación parecida, puede llamar también la Asamblea al doctor Borrero y mañana el que sea. ¿No puede pasar eso? Bueno, dime, si mañana también el doctor Borrero, quien fuese, está vinculado a mafias albanesas, está vinculado a contratos de empresas públicas relacionadas al dinero del pueblo ecuatoriano, a la administración pública, a la administración de los dineros de la gente que paga con impuestos, ¿no es cierto?, que paga día a día con su trabajo y su obligación. Y no tenemos obra pública, no tenemos medicinas. La inseguridad, mira qué ha pasado estos días, acribillado a una funcionaria pública en plena ciudad de Guayaquil, en otro conocido en San Borondón, en Plaza Lagos también, el día de ayer. ¿Y cuántas muertes violentas hay en el país a diario? Entonces, si es que no estamos destinando los dineros públicos al tema de seguridad, al tema de obra pública, al tema de medicinas, al tema de educación, al tema de desempleo, y está siendo administrado
a través, como lo puedo determinar, este examen especial, el mismo fallo y dictamen de la Corte Constitucional, que esos dineros no están bien administrados y que puede haber un presunto peculado dentro de la misma. Aquí yo creo que tendrá que ser juzgado quien tenga que ser juzgado, dime. No es cuestión de decir que, o tener ese miedo circunstancial en el cual cualquiera lo podrá hacer. Todos estamos sujetos a un control político. Todas las autoridades o los funcionarios públicos estamos sujetos a un control político y eso no podemos eludirlo. Tenemos que asumirlo con responsabilidad. Realmente ahora, y lo hemos escuchado, algunos miembros del gobierno que han dicho que el presidente de la República va a acudir a la Asamblea y se va a defender. Qué bueno que lo haga y lo tiene que hacer. Es obligación del presidente de la República hacerlo. Y si mañana este presidente se crea para todos los presidentes de la República que tengan cuidado con los colaboradores que tienen como ministros, como subsecretarios, como gerentes de empresas públicas, obviamente lo tienen que hacer. Eso siempre lo tuvieron que hacer. No porque ahora existe ese precedente de corrupción y que tiene que ser demostrado y transparentado para el país. ¿Por qué no cabe una muerte cruzada? No sé si escuché mal, creo que usted lo había comentado en una entrevista. Así es. ¿Por qué no cabe en este momento una muerte cruzada? Porque el artículo 148 de la Constitución es bastante claro, Jimmy. Existen 3 causales fundamentales para el tema de una muerte cruzada, que es el tema de conmoción social, que es el tema de obstaculizar el plan de desarrollo del gobierno, y la tercera, que es arrogarse funciones por parte de la Asamblea Nacional, que necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Los 2 anteriores no necesitan, solo necesitan la firma a través de un decreto ejecutivo. Pero aquí hay una cosa fundamental, que eso tiene que ser motivado. El artículo 76, ¿no es cierto?, también de la misma Constitución lo determina, que todo acto de funcionario público tiene que ser motivado. Y dentro de ellos, dentro del artículo 148 de la misma Constitución de la República, llamar a juicio político o llamarle un control político al presidente de la República, que sí es arrogación de los asambleístas y dado en la misma Constitución, que es el tema de fiscalización, ¿no es cierto? No estamos arrogándonos funciones, estamos cumpliendo con un dictamen constitucional. Entonces, ahí no cabe y no está dentro de una de las causales llamarle a juicio político o que la Corte Constitucional dé un dictamen favorable para un juicio político para que el presidente de la República active la muerte cruzada. No podemos caer en desesperación, no podemos caer en este momento tampoco en amenazas. El presidente de la República también lo ha dicho, que existen algunos asambleístas que están vinculados al narcotráfico, que están vinculados a actos de corrupción. ¿Por qué se ha guardado esa información? Él debería haber entregado de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado. Ya lo hizo una vez, lo dijo. Son 5 nombres de 5 asambleístas vinculados al partido Pachacuti, y después incluso pidió por escrito que se archive estos casos de los 5 de ellos. Yo creo que aquí no es momento de desesperarse, no es momento de estirar el derecho. Muchos de parte del gobierno decían, Jimmy, que no había las causales para un juicio político. No, sí había las causales para un juicio político. Hoy la Corte Constitucional ha dado un dictamen favorable dentro de la misma. Lo que sí no hay es causales para una muerte cruzada. Entonces, ¿qué pasaría mañana? Nadie puede no obligar al presidente de la República a firmar un decreto, pero de ahí viene la legitimidad de ese decreto, estipulado en el artículo 76 de la misma Constitución, en el 424 también de la Constitución, y algunos artículos que así lo determinan. Entonces, aquí recordemos que ya tenemos un fallo de la Corte Constitucional y no podemos ir en contra de ese fallo. Si bien la misma Corte Constitucional lo determina y habla en su mismo dictamen de la muerte cruzada, dice que no va a exponer, que no va a determinar absolutamente nada, porque en este caso no es asunto de ellos dentro de la misma Constitución, o no está dentro del meollo que se ha preguntado dentro de la misma informe dado por la Asamblea Nacional. Entonces, deja abierto obviamente, pero no puedes incumplir la Constitución por ello. No, nadie puede delimitar que el presidente de la República no pueda firmar, porque es constitucional, obviamente, pero de ahí tienes que cumplir con requisitos y con la Constitución. Aquí no es cuestión de decir voy a firmar porque voy a firmar. Hay causales, hay artículos en el tema de motivación, hay temas de ellos, y cuidado que hagamos en un incumplimiento constitucional de un fallo ya determinado. Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, asambleísta. Buen día. Asambleísta, ya el gobierno y sus acólitos dicen que se lo está acusando de algo que se firmó previo a que él iniciara su mandato. Técnicamente lo de Flopec, lo de los contratos petroleros. ¿Qué respuesta se le puede dar? Y por si acaso ya se ha discutido al interior de las bancadas que dieron sus votos,
¿quiénes podrían ser los interpelantes como tal? Porque una cosa son los proponentes, otra cosa son los interpelantes. Bueno, aquí la responsabilidad es por acción y omisión. Esto es claro decirlo, Omar. Aquí no es que podemos, y el mismo artículo también del tema de juicio político determina que no es necesario que sea juzgado penalmente para comenzar un proceso de juicio político. De ahí lo que pase jurisdiccionalmente dentro de una investigación previa dentro de la fiscalía, una indagación, un proceso ya en un juzgado penal, eso es juzgarlo jurisdiccionalmente. Nosotros lo que estamos haciendo es juzgarle políticamente. Nadie está diciendo que el presidente de la República ya ha cometido un delito. Aquí lo que tenemos que determinar es que a base a informes, él conocía lo que estaba pasando dentro de ello. Hay un examen especial de la misma Contraloría que determina que él conocía que ya pasaba dentro de ello. Y si en su mandato seguían ya contratos y seguían dándose contratos a estas empresas públicas, hay que investigar, hay que determinar. Y eso lo podrá hacer el mismo presidente de la República, podrá demostrar si es así o no dentro de las garantías del debido proceso de este juicio político. Aquí lo importante, yo creo que es transparentarle al país. Yo creo que aquí obviamente todavía no sé quién vaya a ser los interpelantes dentro del tema, los proponentes están determinados. Yo sí le puedo garantizar, Omar, y al país entero, que nosotros como parte de este juicio político, que sabemos que hay los fundamentos de hecho y de derecho en relación a ello, apoyaremos el mismo, apoyaremos porque tenemos que decirlo de frente. Aquí realmente no es cuestión de decir vamos a justificarle a las bancadas, a la Asamblea Nacional o a los partidos políticos. No, hay que justificarle al país la inacción de este gobierno. Vemos en este crudo invierno todas las afectaciones que se ha dado a nivel nacional, ¿no es cierto? Y también hay que decirlo, que existe prevención y alertas muchas. En la provincia de Bolívar, por ejemplo, la vía Guaranda-Balsapama, que está a punto de colapsar. Cuidado, teníamos tragedias más grandes. Y por eso también le seguimos el juicio político al ministro de Obras Públicas, el cual ha demostrado que ni siquiera tiene la capacidad y es un inoperante de cabo a rabo, hay que decir. Ahora, entonces, asambleísta, y aquí tenemos un juicio político también a la cola, Omar. Asambleísta, a ver, ustedes aducen que ya ha iniciado, porque ya desde ayer arrancó el juicio político como tal. Ya inició el proceso. Tenemos que ser notificados, claro, con 3 días, claro, y mandar a la Comisión de Fiscalización, obviamente. Claro, ahora, doctor, pero, a ver, ustedes aducen que no pueden llamar a muerte cruzada, pero bueno, estamos en Ecuador, ¿no? Y hemos visto unas maromas jurídicas bien al estilo lucha mexicana en los últimos años. Y el gobierno, ¿y si lo decreta? ¿Y si lo decreta, qué va a pasar? Ustedes van a presentar acciones de protección, porque esa también es otra de las... No creo que sea el camino de la acción de protección. No creo que sea el camino de la acción de protección, Mario. Yo creo que ahora existiendo un fallo de la Corte Constitucional, tienen que cumplir con eso. El incumplimiento de ese fallo obviamente sería también conocido por la misma Corte Constitucional. Aquí no es cuestión de aferrarse a un cargo o decir la Asamblea sí vale y el gobierno no vale. No, y puede ser que ahora eso es bastante impopular, porque claro, el reflejo de la Asamblea también es que no ha hecho nada, que ha habido inacción por parte de los asambleístas, y aquí hay que decir una cosa, aquí tenemos un régimen democrático que tiene que ser respetado, y nosotros, como lo más, hemos seguido las garantías necesarias en derecho para que eso pase, para que la estructura democrática no sea cambiada en este sentido. Entonces, nosotros no es que nos estamos inventando o queremos decir que solo nosotros valemos, no, aquí hay mecanismos, y si es que ellos quieren que la Asamblea salga, también el tema de revocatoria de mandato, pero no por eso, no porque le llamamos un control político al presidente de la República, él puede firmar la muerte cruzada, obviamente lo podrá firmar, pero vamos a ver la validez de la misma, la validez y la veracidad de las mismas, y el mismo pueblo ecuatoriano, créame, que no va a dejar que eso pase. Hoy vemos que se ha levantado, hoy vemos cuando visita en territorio, cuando va a visitar a la UCI, lo que pasa con el presidente, no es cuestión solo de decir de las bancadas o partidos políticos que están dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que es el clamor del pueblo en general, Omar. No, bueno, el gobernador dice que eso fue organizado por UNES y por ISA. Asambleísta, la última de mi parte. Una vez iniciado ya este proceso de juicio político, ¿es obligación de Guillermo Lasso ir a comparecer o los puede gambetear como ya ha pasado, creo, en Pandora Papers y en los otros casos? Aquí no es opción, Omar. Aquí no es opción. Se declararía en tema de rebeldía y se seguiría el juicio político sin la presencia del mismo. Yo creo que hoy el presidente de la República tiene la obligación de ir y de defenderse y de demostrar que lo cierto es que no puede ir el ministro Cucalón, por ejemplo, no puede ir el ministro Cucalón en nombre del presidente. No. Este es un juicio político seguido
al presidente de la República. No, pues, indelegable dentro del tema. No se puede delegar ni a un ministro, o sea, así sea el presidente de la República. Así sea el presidente de la República, no puede irse encima de la ley. Así sea el presidente de la República, no puede irse en contra de la Constitución. Así que en este momento es indelegable, él tendrá que asistir, tiene la obligación moral y ética de asistir y la obligación legal también, y así demostrar, sin decir que todo lo que estuvo mal, como decían que estaba el informe también de la Asamblea, que somos analfabetos constitucionales, que nada servía, que esto, que lo otro, se ha demostrado, ¿no es cierto?, que el fondo de este informe, que el fondo de esta denuncia, ¿no es cierto?, se ha dado de manera clara, se ha dado de manera transparente, y que la misma Corte Constitucional en Derecho nos ha dado la razón en uno de los puntos necesarios para llamar a juicio político al presidente de la República. Asambleísta, buenos días, Noris Arroyave, le saluda. Asambleísta, ¿quién avala o necesita un aval la muerte cruzada que emita el presidente en caso de que se dé? ¿Necesita que alguien lo avale o solo firma y ya? El artículo 148 de la Constitución determina 3 causales, ¿no es cierto? En el tema de arrogación de funciones es la única que necesita informe previo de la Corte Constitucional para que se pueda dar. De ahí en el tema de conmoción social, grave crisis, en el tema de obstaculizar el plan de desarrollo nacional, ahí necesita solo la firma de un decreto. Pero por eso no deja de tener la necesidad de ser válido, de ser legítimo, de tener una motivación. Entonces no podemos inventarnos una causal. En este momento no podemos decir, voy a decir porque la Corte Constitucional me dio ya un dictamen que tengo que entrar a un control político, es una causal de muerte cruzada. No, está emitido solo en estas 3 causales y no solo está en la discrecionalidad del presidente de la República. Tiene que estar emitido en la misma Constitución. El artículo, lo repito, 76 de la misma, dice que tiene que ser un acto motivado. De igual manera, en el 424 de la misma Constitución te habla de la supremacía de la misma y de la veracidad o legitimidad de los actos emitidos por un funcionario público. Ok, entonces no es que el presidente mañana va a decir, declaro la muerte cruzada porque, y se inventa una causal cualquiera, tiene que estar enmarcada. Tiene que estar enmarcada el artículo 148, hay 3 ocasiones, y también hablamos del tema de conmoción social, que es el que tiene abierto y el que podría firmar, pero tiene que ser motivado, como lo digo. Ahí sí que haría, y ahorita hay un tema fundamental, hay un fallo ya, hay un fallo de la Corte Constitucional emitido el día de ayer, que es de inmediato cumplimiento. Y no por ello, por ejemplo, algunos decían, algunos constitucionalistas, ¿no es cierto?, decían, vamos a ver qué pasa en la Corte Constitucional para ver si el presidente de la República determina el tema de una muerte cruzada. No podemos equivocarnos así, no podemos equivocarnos así, no está dentro de las causales. Aquí no es cuestión de estirar el derecho o buscar una causal o inventarse una causal para romper el ordenamiento democrático. Claro, si bien es constitucional la figura de muerte cruzada, pero no podemos nosotros bajo ningún concepto inventarnos aquí causales. Okay, porque una de las cosas que se decía es cuando ya falle la Corte, el fallo es que la Asamblea resuelva el juicio político y si el presidente llama muerte cruzada está obstaculizando que eso suceda porque va a disolver la Asamblea. No podemos eludir el control político. Eso es fundamental, está en la misma Constitución, nos da la facultad de fiscalización a los asambleístas y también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa un debido proceso necesario que tiene que ir al CAL, ¿no es cierto?, que tiene que ir a la Comisión de Fiscalización, que tiene un tiempo prudencial para que esto se pueda desarrollar. Y solo así, claro, no podemos nosotros, no está dentro de las causales, ¿no es cierto?, eludir el control político y por eso se llamará muerte cruzada. Creo que es fundamental, creo que el país lo respetará, creo que el país lo analizará, las fuerzas públicas también. Cuidado pase, hay que decirlo, lo digo públicamente, cuidado pase lo que pasó en Perú. En Perú también el expresidente Castillo tenía la facultad constitucional de hacerlo. Miren dónde terminó y miren dónde terminó la democracia de ese país. Asambleísta, eso también comentábamos aquí, que llamar una muerte cruzada de alguna u otra forma también implicaba calentar las calles. Y en los pasillos de la Asamblea, tal vez no sea obviamente un pronunciamiento oficial, pero ¿se están contando los votos necesarios para el juicio o faltan todavía? Nosotros aquí hicimos un cálculo matemático, pero ¿qué está pasando adentro de la Asamblea? Bueno, yo le puedo garantizar por la bancada del Partido Social Cristiano, por cierto, que ahí se habrá los votos de la bancada. De ahí los demás votos en política no se podría adelantar y decir, ya hay 2 votos, yo creo que ha pasado aquí dentro del país y yo no podría adelantarme respecto a ello. Lo que sí le digo y garantizarle
que como proponentes del juicio político, porque somos parte y proponentes del juicio político, como parte procesal también dentro de esta estructura y como parte de miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador, la bancada del Partido Social Cristiano apoyará el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Muy bien, gracias al asambleísta Jorge Avedravo de la Alianza Suma Partido Social Cristiano por la provincia de Bolívar. Un buen día, Jorge, un abrazo. Siempre es un gusto, Jimmy, un abrazo para usted y para todo el país.